Buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenos días, por donde quiera se encuentre usted que está viendo y oyendo este mensaje. Porque no todos lo oyen ni en el mismo día, ni a la misma hora, ni en el mismo momento. Algunos esperan más tiempo, otros tener el tiempo y así. Así que el saludo es para todos. Igualmente nuestros saludos es desde el canal Cristiano La Palabra. Estamos saludando a todos los hermanos de todas las congregaciones que amorosamente nos escuchan y nos sintonizan en este momento. Bendiciones, que Dios les bendiga y que también tengan esa misma sed y querer conocer más de la palabra de Dios. No por este hombre, sino por la palabra misma. Así como el ciervo brama por las aguas, decía la expresión del salmista, así a mi alma brama, pide por ti, tiene esta sed de conocerte más el alma mía, dice el Salmo. Muy bien, hermanos míos, aún estamos en tiempos de pandemia, estamos en nuestras iglesias por reunirnos ya. Lo más sabio es llegar y hacer todos los protocolos necesarios. Muy bien, ¿ha tenido tiempo usted durante todo ya llevamos 6 meses prácticamente, de oír muchas frases, muchas cosas así simpáticas? Le quiero comentar antes de iniciar todo esto. Un día de estos tuve que ir al mercado y ahí parqué mi carro y en lo que yo metía los comprados al carro, el que cuida por ahí, un medio bolito y todo, pues estaba conversando con otra persona y le decía, así como dice la palabra de Dios, ayúdate que te ayudaré. Y ya sentía yo el deseo de decirle, mire mi buen amigo, ¿y a dónde dice eso? Pero me da la impresión de que él quería usar una palabra un tanto que sonara espiritual, pero en la Biblia no está eso. No está esa frase. No está esa frase, por lo tanto, pues sí, pero el hombre la quiso decir y la dijo. Bien. Por otro lado, hermanos míos, las interpretaciones. ¿Cuál es la mejor interpretación de la Biblia? Muy sencillo, ¿sí? La Biblia misma. Ella por sí sola se interpreta. Me comentaba mi esposa que un día de estos vio por el canal de la televisión, en el YouTube, a un señor que por respeto no diré su religión, pero entiéndase, diciendo que nosotros los cristianos evangélicos malinterpretábamos las escrituras. Y bueno, ¿y de qué se trataba? Le dije, ya me explicó ella, pues lamentablemente la escritura no dice como este señor dice que dice. Él está diciendo lo que a él le conviene que se diga. Vamos a ver un ejemplo en cuanto al Señor explicó y detalló claramente acerca de las escrituras. O sea, ¿qué dicen las escrituras? ¿Qué se interpreta en la escritura? Por favor, busquen ustedes el Lucas capítulo 10. A propósito, hoy es viernes 11 de septiembre del año 2020. Mil disculpas, aquí estamos ya. ¿Cuál es la correcta interpretación? Vamos a ver este tema. Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Va el Señor a hablar acerca de el prójimo, quién es el prójimo, pero antes de eso le quieren poner una trampa, así como a usted y a mí le van a poner trampas. ¿Verdad que ya le han preguntado a usted de que
cuando hablamos de la Trinidad, hay algunos que dicen, bueno, demuéstreme en la Biblia donde dice la palabra Trinidad. Y claro, inmediatamente pues dice, hay que decir, ¿verdad? No, en la Biblia no dice la palabra Trinidad, ni en la Biblia misma dice la palabra Biblia, fíjese. Entonces, por eso hablamos siempre cuando hablamos de la triunidad, es mejor y es más bíblico. Y uno de los textos más, pero más explicativo es de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, ir por todo el mundo, hacer discípulos en todas las naciones y bautizarlos en el Padre, en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del nombre del Espíritu Santo. Entonces eso, así como lo dijo el Señor Jesús, está implícito. Ahí se entiende, no hay más que darle vueltas. No, el que le quiere dar vueltas es porque quiere darle vueltas. La Biblia no se puede andar manoseando. Entonces, vamos a leer entonces Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, fíjese. Intérprete de la ley. ¿Quién es un intérprete de la ley aquí en este momento? Esto es un escriba que según se suponía era un experto en la ley de Dios. Así como ese señor que me explica mi esposa, que pues ahí pues se visten de una forma larga, sí, usted sabe, diciendo que no, que cuando hablamos de la Biblia nosotros, los cristianos evangélicos, malinterpretamos la Biblia. Vamos a ver pues si en este momento la estamos malinterpretando. Estoy pues hablando del intérprete de la ley, que es un escriba. Aparte del uso de esta palabra, que también está en otros evangelios, en Mateo, Lucas es el único escritor de los evangelios que la emplea, esta palabra. Entonces dice el escriba, en el versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley, o sea, un escriba, se levantó y le dijo, para probarle, o sea, para ponerle la trampa, pues. Y le dijo, maestro, ajá, por lo menos lo reconoció, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pues, ¿haciendo qué cosa? Esta pregunta es planteada por muchos. ¿Cómo se gana la salvación? Haciendo esto, más otro. Por ahí están unos, dicen que si cumplen ciertos tiempos de andar tocando puertas y todo eso, y si anotan tantas horas y todo eso, pues ya tienen ganada la salvación. Otros de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y todo eso. Y fíjense que en Efesios 2:8-9 dice bien fácil, por gracia sois salvos. Por gracia quiere decir de gratis. Soy salvo por medio de la fe. Y esto, o sea, de ganarte la salvación, no es de vosotros. Ustedes no la pueden hacer. Pues es un don de Dios. Pues la salvación la da Dios como regalo. Y la da a quien Él quiere. Entonces, ¿haciendo qué cosa? O sea, ¿qué cosa? Pues, ¿qué debo de hacer? Hacer esto, más esto, más esto, más esto, más esto. O andar así, 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 así. ¿Qué cosa? Versículo 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Vale? ¿Qué está escrito en la Biblia? Aquí estamos hablando que la salvación es gratis. No es de nosotros. Es de Dios y Él la da como regalo. ¿A quién? A quien Él quiere. Efesios 2:8-9. Por gracia sois salvos. No que
nos dice, por gracia seréis salvos. Ya sois, es un hecho. Creyendo en Jesucristo como nuestro Señor, el único y suficiente Salvador. No hay otro. No existe otro. No hay nadie que salve. Por cierto, ustedes han leído en Romanos 8:37, donde dice que que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Usted le ha ido también en 1 Timoteo, donde dice, porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Solamente Jesús tiene esa divinidad otorgada por Dios. Entonces le dice Jesús, Jesús conocía todo, hermano. Él le dice, entonces le dice, ¿qué está escrito en la ley? Acuérdese que en aquel tiempo no habían Biblias. La ley era el Antiguo Testamento para nosotros hoy. La ley era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Vaya. Pero no nos enredemos mucho. ¿Qué está escrito en el Antiguo Testamento? Vaya pues, ¿cómo esté? Y le dice el Señor Jesús, ¿cómo lees? O sea, le dice, ¿cómo estás interpretando, muchachito? ¿Va? Primero decime cómo dice en el Antiguo Testamento. Dice, ¿qué está escrito en la ley? Le dijo el Señor Jesús. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo está escrito? ¿Y cómo lo lees tú? El hombre le dijo, aquel, o sea, el escriba respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que está escrito. Está escrito en Levíticos 18, Deuteronomio 6:5, Deuteronomio 10:12, Deuteronomio 36, Romanos 13:9, Gálatas 5:14, Santiago 2:8, en donde habla de la escritura y del prójimo. Entonces el Señor Jesús le dijo, bueno, ¿qué está escrito en la ley? En la ley de Moisés, en los primeros 5 libros del Pentateuco. Amarás a tu Dios, al Señor y a tu prójimo. De esta manera, los judíos resumían la ley basándose en Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 4 al 5, que se llama el Shema. Shema. Lucas enfatiza en este momento la independencia necesaria entre el amor a Dios y al prójimo. O sea, nosotros debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Al prójimo. Muy bien. Entonces, el intérprete mencionó correctamente cuando le dijo eso, los requisitos de la ley. Y de la manera exacta en que Cristo lo hizo en otra ocasión. O sea, el hombre lo dijo bien, o sea, lo repitió bien. Y miren el versículo 28, el Señor le dice, bien has respondido, correcto, haz esto y vivirás. Hace eso y vivirás, le dijo. Haz esto y vivirás es la promesa de la ley, porque la ley decía que todo lo que dice la ley, si usted lo cumple, entonces vivirá. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tal vez unos hermanitos muy amados andan diciendo que hay que guardar esto y lo otro y no hacen lo demás de la ley. Y dice la misma ley que si no cumple uno de estos mandamientos, o si lo incumple, pues, entonces de nada valió.
No sirve lo que ha hecho. Entonces, este hombre, el intérprete de la ley, debió responder como una confesión de su propia culpa. Y fíjese, y no con pretensiones. Él no debía de haber dicho, lo dijo todo completamente, pero lo habrá dicho de corazón. Pero mire usted en el versículo 29, pero él, el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, y a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Hermanos míos, ¿quién es tu prójimo? Mis hermanos en Cristo son mis prójimos. También otras gentes son mis prójimos. Gentes que tienen verdaderamente, que merecen nuestros respetos y nuestro cuidado y nuestro amor. Somos cristianos. Una de las características del cristiano es amar al prójimo. En esto os conoceráis las gentes que sois mis discípulos, en que os améis los unos a otros. En el contexto original, hay varias clases que la gente tiene como prójimo. El pobre, el extranjero, tu vecino, un empleado, un enfermito, un ciego, un compatriota. Este escriba, revela que el hombre, él mismo se creía justo en su propia opinión. ¿Y quién es mi prójimo? Acuérdense que los escribas se creían los teólogos de hoy, pues vaya. Los sabios. Como me decía un buen hermano que está estudiando teología hoy, y hablábamos acerca de eso. Y me dice, fíjese que yo conozco a unos que están en segundo año de teología y ya se creen que son el apóstol Pablo, la gran deslumbrera. ¿Saben qué, hermano? La mejor teología es la que está en la Biblia. La mejor teología, Pabla la ocupó muy bien. Y su teología fue siempre en Jesucristo. Ahí está todo, señores. No es que saberse todos los libros de la Biblia, todos los versículos y todos los profetas mayores, menores y todo eso, y esto y lo otro, y la Hebreos, y no, Señor. La palabra de Dios es la mejor teología que hay. Entonces, queriendo él justificarse para sí mismo, él dijo, ¿quién es mi prójimo? Esta opinión, hermano, prevaleciente en ese entonces entre los escribas, pues, los que se creían lo máximo, y los fariseos, otra casta de sabios. ¿Sabían ustedes que los fariseos, hermanos, se sabían, como hoy lo decimos, pues, todo el Antiguo Testamento, desde el principio hasta Malaquías, se lo sabían bien, hermano? Sabían qué versículo está allá, dónde está el salmo aquel, dónde está el proverbio aquel, dónde está aquel, cuántos gramos de hierbas olorosas habría que echarle al incienso, cuánto debía pesar, a qué hora debía hacerse la oración, cómo debía andar vestido el varón que se presentaba ante el Señor, a qué hora debía de lavársela, y todo eso se lo sabía. Entonces toda la gente a ellos les preguntaba y todo lo que ellos decían lo tomaban como válido. Estos fariseos también igual. El escriba y el fariseo eran prójimos, pero ellos se creían justos. Y a los que no eran como ellos, los consideraban malvados y pecadores, como los publicanos y las prostitutas, los gentiles y en especial los samaritanos. Los samaritanos, hermanos, los judíos no querían a los samaritanos. Si usted quiere saber más de eso, escríbame y vamos a hacer un tema sobre ese mismo concepto. Para ellos los samaritanos debían de ser odiados porque eran enemigos
de Dios. Y de ahí, los samaritanos no. Fíjense que por ahí un día me comentaron de que unos señores por ahí dicen que nosotros los cristianos evangélicos somos hijos del diablo, dice. Ah, ¿y ellos de quién serán hijos? Yo estoy aquí leyendo Lucas y en base a ese dato que le estoy dando yo, voy a leer Juan capítulo 1 y voy a leer Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si yo digo que soy hijo de Dios es por este texto bíblico. Y voy a releer Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está en la Biblia. Aquí no hay mala interpretación ni errónea interpretación. Estamos leyendo la verdad, la Biblia. Entonces, esos señores que dicen que nosotros somos hijos del diablo, pues miren, a saber qué Biblia leen ellos. Bueno, yo ya sé cuál es, que está muy tergiversada, muy manoseada. Ya saben ustedes quiénes son. Entonces, pues, le dijo a aquel Señor Jesús en el 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor. Muy bien, le dijo en el 28 el Señor Jesús. Bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y entonces en el 30 Jesús le respondió como una narrativa. El Señor Jesús tenía esa belleza, pues, de que para explicarle algo a alguien de esos sabios, usted, no les hablaba en teología pura ni teología divina. No se elevaba tanto el Señor, por decirlo así, sino que era muy sencillo. Y como era muy sencillo el Señor, así, al elevado ese, a esos que se creen que saben todo, ese que cree que ellos tienen la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo Jesús. Él es la verdad. Su palabra es verdad. Respondiendo Jesús le puso un ejemplo sencillo para ver si entiende. Dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, dice acá. Dice, lo despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Lo dejaron golpeadísimo. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Aconteció que iba bajando, pues pasando por ahí, un sacerdote, fíjese. Hola, un sacerdote. Desde luego esto del templo de los judíos. Y dice, y viéndole, pasó de largo. Ahí lo dejó, que estuviera herido y a saber si el pobre hombre decía, ay, ay, ay. Y ese hombre podría ser que era judío, el que estaba ahí llorando. Yo creo que sí. Versículo 32. Asimismo, un levita, otro, de la tribu de Leví, hermano. Dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole igual, ¿verdad? Pasó de largo. Aquí decimos, pobrecito. Uy, qué duro le dieron.
Es la gran herida que tiene ese hombre. Paso de largo. Versículo 33. Pero un samaritano, ojo, un samaritano, ¿qué no judíos y samaritanos no se odian, pues? ¿Qué no dijo y el escriba y los fariseos? Que tenían de menos a los samaritanos. Los tenían al nivel de los gentiles, de las prostitutas y los publicanos, fíjense. O sea, esos evangélicos, como dicen unos ignorantes, no pueden ni decir la palabra evangélico. Hay un jerarca de la Iglesia Católica que se llama Benedicto XVI. Él en una de sus homilías y cosas que ellos escriben ahí, él mismo dice que la iglesia es evangélica. Búsquenlo. Ahí está. Este señor así lo dice. Y es cierto, porque la iglesia evangélica nació del evangelio. Nosotros predicamos el evangelio de Jesús. Y todos los judíos, la iglesia primitiva, ¿qué? ¿Tenía nombre? No, señor. ¿Tenía exclusividad? Tampoco. Era una iglesia que nosotros llamamos la iglesia primitiva. ¿Y qué? Evangélica. ¿De qué nació? De predicar el evangelio. ¿Vale? Sencillo, señores, no hay que hacerse rollos. Y entonces, pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Caramba, hermano. Y no eran de los mismos, ¿ves? A misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjate que lo llevó a un hotel, pues vaya, y cuidó de él. Otro día, al partir, él tenía que irse, este samaritano, pues a hacer sus negocios, qué sé yo, ¿qué? Y sacó 2 denarios, era buen dinero, y los dio al mesonero. Se los pagó anticipadamente y le dijo, cuídamelo. Cuídamelo. No dijo, cuídalo. Mire qué hermoso gesto, hermano. Cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Seguramente era conocido del dueño del hotel, por decirlo así, para que nos entendamos. Y le dijo, cuídamelo. Y cualquier gasto que tengas, yo te lo voy a pagar cuando regrese. O sea, le dijo, voy a regresar. 36. Oiga lo que le dijo el Señor Jesús. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién te parece? A ver, muchachito, vaya sabio. Vos que decís que te las sabes todas. ¿Quién crees que fue? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Es el que hizo misericordia con ese hombre. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hacé tú lo mismo, movido por la misericordia. Cuidado con que le vayan a decir que por las buenas obras de misericordia usted está ganando la salvación o un lugar en el cielo. No se trata este texto que estamos leyendo así. No malinterprete la Biblia, señor. Fíjese. Cuidado. Aquí lo que está hablando el Señor Jesús y puso como un ejemplo a esos que dijo, ¿y quién es mi prójimo? Porque ellos se creían lo máximo. Y le pone ahí el sacerdote que pasó y vio al herido. Al levita que pasó y vio al herido. ¿Se está dando cuenta de quién eran esos? El sacerdote y el levita. Religiosos. Eso eran. Lea la Biblia, pues. Ahí está.
Y el samaritano era religioso, usted. No, fíjese. Era un hombre común de aquellos despreciados por los judíos. Así pues, mis queridos hermanos, nosotros también hagamos obras buenas, obras de cristianos. No crea que andar repartiendo comida, zapatos, de ropa y todo eso, usted se va a ganar. No se gana la salvación así. La salvación la otorga Dios, y no por hacer obras, y no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros debemos de hacer lo que Dios nos manda: misericordia y cuidado con el prójimo. Que Dios los bendiga y los guarde y los cuide y los proteja de todo peligro y todo mal, y especialmente de este virus mortal que no da tregua. Cuidémonos pues, y hasta que nos volvamos a ver el próximo domingo en el sermón dominical. Bendiciones para todos.